Hola, ¿qué tal? Pastor Salomón Valdés de Centro de Avivamiento Uruapan. Bienvenidos a la cuarta parte de esta serie de prédicas, Enséñanos a orar. En esta parte quiero compartir algo muy importante. Cuando tú estás orando y perseverando, tu corazón es transformado, tu corazón es humillado, tu corazón es cambiado y puede haber una respuesta. Pero en muchas ocasiones, cuando nos acercamos esperando una respuesta de parte de Dios, una petición que sea contestada, en nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón reconoce que no podemos, nuestro corazón reconoce que solamente Él puede, pero aún no hay respuesta. Quiero decirte que en muchas ocasiones Dios manda la respuesta, pero tú no la puedes ver tangiblemente o no la puedes palpar. Algo pasa, algo sucede en el ambiente espiritual. Dios manda la respuesta, pero no ves la respuesta. ¿Por qué? Y es aquí donde muchas veces otra vez nos desanimamos, nos hemos quebrantado, hemos reconocido que Él es el dueño, hemos reconocido que solamente Él puede, hemos visto su rostro, los cielos se han abierto, pero aún quizás esa respuesta no es contestada. ¿Qué vas a hacer cuando estás orando, cuando has estado orando y no hay respuesta a tu petición? Primero tienes que ser paciente, tienes que entender que hay peticiones y oraciones que Dios no va a contestar en un día, o hay oraciones que Dios puede contestar en un día, o en una semana, o en un mes, o en un año, o en 5 años, o en 10 años, o en 20 años. Hay casos que hemos escuchado personas que han orado por sus hijos, por sus familiares, por una respuesta y han orado décadas. Han sido pacientes y Dios ha mandado una respuesta. Pero en esta mañana, en este momento, quiero compartirte un principio muy importante, un tipo de oración que todo cristiano debe aprender, o que toda persona debe aprender y manejar. Es la oración que batalla, es la oración que libra una guerra. Ahora tú puedes decir, ¿contra quién vamos a pelear? ¿O contra quién vamos a guerrear? Vamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Dice así: entonces Daniel está teniendo un encuentro con un ángel, está teniendo una visitación. Él había ayunado por 21 días porque había leído los escritos del profeta Jeremías. Él estaba ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, y en el tiempo de Daniel se habían cumplido los 70 años, y era tiempo ya que Dios fuese a restaurar o a regresar a los cautivos a Jerusalén. Sin embargo, Daniel se pone a ayunar, se pone a insistir y se pone a arrepentirse y a pedir perdón por los pecados, y pasa lo siguiente. Dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Una vez más, el corazón que entiende y el corazón que se humilla. Fíjate, desde el primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Algo bien importante que quiero que entiendas y que quiero que sepas en esta noche. Quizás tu esposa, estás hablando con tu esposo y no te escucha. Quizás tu esposo, hablas con tu esposa y no te escucha. Quizás tú quieres hablar con tus hijos y tus palabras no son escuchadas por ellos. Quizás tu hijo quieres hablar con tus padres y no escuchan tus palabras. Quizás quieres hablar y nadie te escucha. Pero quiero decirte que si te has humillado, que si te has quebrantado, tus palabras son escuchadas en el cielo. Desde el momento que tú te quebrantaste y te humillaste y elevaste tu oración al cielo, tus palabras han sido escuchadas y hay una respuesta. Sin embargo, fíjate lo que pasó aquí en el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí está hablando de una resistencia espiritual. No estaba hablando de un príncipe terrenal, estaba hablando de una potestad regional. Tenemos que entender que cuando estamos clamando al cielo, cuando nos humillamos, el cielo escucha nuestras palabras y envía respuesta desde el momento que nos disponemos. Pero hay un tipo de oración que hace guerra. ¿Contra quién? Contra principados y potestades, contra huestes espirituales que no podemos ver, pero que podemos ver el efecto de su obra en el ambiente donde estamos. Hay espíritus, hay demonios, hay principados territoriales
Esto es una realidad y tienes que entender que cuando has dispuesto tu corazón para orar, para clamar, Dios manda una respuesta, pero hay alguien que se resiste, hay alguien que se opone para darte una respuesta. Es muy importante que cuando estés orando entiendas que hay una guerra espiritual, pero que esa guerra espiritual ha sido ganada en la cruz del Calvario y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos que ser sabios y orar con entendimiento. La herramienta que tú necesitas para orar se llama la palabra de Dios. Salmo 138, versículo 2 dice la Biblia que Dios ha puesto su nombre y su palabra. Él ha exaltado su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Es decir, que si hay algo que está por encima de ese principado territorial, de esa potestad que está resistiendo una respuesta a tu vida, que se está oponiendo, es la palabra de Dios. Como cristianos necesitamos meternos a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? El enemigo te atrae con su problema, con su lucha, con su ataque, y ves esa oscuridad y ves esa resistencia y quieres meterte a su palabra, pero te da sueño, te cansas, no le entiendes. Tienes que perseverar, tienes que escarbar, tienes que hacer ese pozo, como ese pozo artesanal cuando se escarba para buscar agua. A la primera escarbada no vas a encontrar el agua, tienes que escarbar hasta que brota esa agua. Así tenemos que hacer tiempo con la palabra de Dios. Tenemos que apartar mínimo 30 minutos, 1 hora diaria a leerla, a estudiarla, a ponderar sobre ella, a meditarla. Y para que brote esa agua de vida. ¿Por qué? Porque tus propias fuerzas, con tus propias palabras, tú no puedes vencer esta resistencia, sino con aquello que está por encima de todas las cosas, que es su nombre y es su palabra. Si vamos rápidamente al libro de Lucas capítulo 4, podemos ver cómo Jesús peleó, cómo Jesús luchó. Dice la Biblia que Él se había encontrado con el Padre, que se había abierto el cielo y escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Quizás el cielo se ha abierto para ti y hay una respuesta, pero hay alguien que se está resistiendo. Fíjate, Lucas capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Yo quiero decirte que para ese problema, para esa resistencia, tú puedes contestar, tú puedes batallar, tú puedes librar esta batalla diciendo: escrito está. Ya hay una respuesta de parte de Dios, ya hay una bendición de parte de Dios. Dios ya quiere prosperarte, Dios ya quiere sanarte, Dios ya quiere bendecirte, pero tienes que declarar con tus labios lo que ya está determinado, lo que ya está decretado, lo que ya está establecido, porque esto aumenta y fomenta la fe en tu corazón. Versículo 5: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria en ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo interesante de este principio es que Jesús conocía la palabra, que conocía lo que estaba escrito, y también el diablo, porque el diablo le dijo: escrito está. Ahora yo quiero decirte, si tú no conoces la palabra de Dios, el enemigo puede venir a decirte también: escrito está, y pensar que estás escuchando la voluntad de Dios si no conoces el contexto. Lo que hizo Satanás es que agarró un versículo, lo aisló del contexto y lo usó para su conveniencia. Es ahí donde empiezan las falsas doctrinas, es ahí donde empieza el engaño a base de la Biblia.
Pero si tú no conoces, si tú no te metes, si tú no oras la palabra de Dios, puedes ser engañado. Lo importante aquí es conocer la palabra de Dios y usarla para resistir a aquel que se está resistiendo para una respuesta a tu vida. En estos días, en esta semana, métete a la palabra de Dios, estúdiala, léela, agarra un libro de la Biblia, algún libro de los evangelios, puede ser Mateo, puede ser Marcos, Juan o Lucas, y lee 1 o 2 capítulos diarios. Anota aquello que te brinca, anota aquello que te salga a la luz, algo que te inspire, algo que te traiga inspiración. Subráyalo, escríbelo aparte, imprímelo, léelo todos los días. ¿Por qué? Porque estás preparándote para orar la palabra de Dios. No orar con tu prudencia, no orar con tu sabiduría, sino orar con la herramienta más poderosa que nos ha dado el Señor, con su palabra. Señor, yo te ruego que en estos días podamos poner tu palabra en nuestra primer prioridad, usarla para pelear, usarla para guerrear. Señor, que tu palabra esté en nuestro corazón, que podamos decir como el salmista David: he puesto en mi corazón los dichos de tu boca, tu palabra, para no pecar contra ti. Amén. Gracias.